Damos inicio a nuestra sesión cuadragésima séptima sesión. Hoy es la sesión de clausura de este año 2020 y queremos dedicársela en cabeza de David Rubio a todos los académicos que nos han abandonado este año. Entonces quiero pedirle al señor secretario, por favor, que lea el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. El siguiente es el proyecto de orden del día para la 47ª jornada académica de fecha 16 de diciembre, dentro del marco de reflexiones bicentenarias de la Academia Santanderista de Colombia. Primero, instalación y saludo del presidente de la jornada, Olimpo Morales, profesor Olimpo Morales Benítez. Segundo, presentan excusas Pablo Navas, José María Obando, Carlos Felipe Castrillón y Adelaida Zurdiz. Tercero, lectura del acta anterior. Cuarto, presentación sobre la vida y la obra y los comentarios de Jorge David Rubio Rodríguez in memoriam. Quinto, proposiciones y varios. Sexto, clausura de la jornada académica. Está leído el proyecto de orden del día, señor presidente. Pongo a consideración de los académicos presentes el orden del día para ser aprobado. Está aprobado, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Continúe, por favor, señor secretario. Dentro del el segundo punto, primer punto, instalación de la jornada y saludo del presidente, profesor Olimpo Morales Benítez. Procedamos al segundo punto, pues ya manifesté que hoy dedicaríamos esta jornada a la memoria de los académicos que no nos acompañarán más, en cabeza de David Rubio, con intervención del señor secretario, que ha preparado una pieza para la Academia Santanderista, que le vamos a pedir más adelante que nos lea, por favor, señor secretario. Gracias, señor presidente. Tercero, lectura del acta anterior. Se procede a dar lectura detallada del acta número 046, relacionada con la ponencia del señor Rodrigo Yanis Sasa, quien nos presentó conferencia denominada La hegemonía conservadora. Esa lectura fue enviada por correo y también en imágenes a cada uno de los miembros de la Academia Santanderista y los invitados especiales a dicha jornada. Cuarto, jornada académica del 2 de diciembre de 2020. Mediante exposición virtual y presencial para los académicos y amigos de la Santanderista, el señor Germán Bula Escobar nos presenta una interesante conferencia denominada Desafíos globales y crisis del Estado-Nación, resaltando retos que presumen a nivel global un evidente debilitamiento del Estado. Globalización de la economía y mercados que tiene y va a tener en mayor medida un impacto notable en la actual concepción del Estado, en sus funciones y en sus políticas, en su crecimiento, así como en su número, que va a exigir una profunda reestructuración y redefinición del mismo. Es decir, el mundo de la política y sus instituciones también va a experimentar cambios. Si bien es posible acentuar temas de legitimidad, eficiencia, democracia y racionalización, se experimenta un estado de duda, pérdida, cansancio, extenuación en busca de respuesta hacia el bienestar común. Lo que se quiere enmarcar aquí es, por un lado,
que no puede haber una sociedad del bienestar, ni por otro una real emancipación en la nueva sociedad sin un Estado que trabaje con fuerza en esta dirección. La verdad que el Estado es hoy demasiado pequeño para las cosas grandes y demasiado grande para las cosas pequeñas. Ese criterio selectivo es, por lo tanto, fundamental en más de un sentido para el buen funcionamiento en nuestro tiempo del Estado democrático del derecho. También aducía el doctor Bula Escobar que de este modo, con atención y muy prevalente hacia los verdaderos intereses generales, será más factible la superación de las actuales críticas de paternalismo dirigidas al Estado social. No se trata con ello de una reducción de aquel al más conservador, abro comillas, principio de subsidiariedad, cierro comillas. No se trata de que el Estado haga únicamente aquello que los demás no pueden ni les interesa hacer. Donde hay que mirar es al interés real de los ciudadanos. Continuaba el doctor Bula Escobar hablando sobre el racionalismo por su parte, que implica en primer lugar una ampliación de los ámbitos sociales, que basados en Max Weber define la actividad económica capitalista, el tráfico social regido por el derecho privado burgués y de la denominación burocrática. Es por eso que Marcuse llega a la siguiente conclusión, abro comillas: el concepto de razón técnica es quizás la misma ideología, no solo su aplicación, sino que ya la técnica misma es dominio sobre la naturaleza y sobre los hombres, un dominio metódico, científico, calculado y calculante. No es que determinados fines e intereses de dominio solo se advengan a la técnica a posteriori y desde fuera, sino que entran ya en la construcción del mismo aparato técnico. Hasta aquí la cita. La técnica es en cada caso un proyecto histórico-social. En él se proyecta lo que una sociedad y los intereses en ella dominantes tienen el propósito de hacer con los hombres y con las cosas. Tal propósito de dominio es material y en este sentido pertenece a la forma misma de la razón técnica. En un mundo globalizado compiten las empresas fundamentalmente, pero también las regiones y los estados. Un estado grande con gasto excesivo en relación a su producción reduce la competitividad de sus empresas, ya que tiene que aumentar los impuestos y por tanto los costes de producción de las empresas, que al final pueden perder cuota de mercado y tener que cerrar o trasladarse a otro país donde las cargas impositivas y sociales sean menores. No hay que olvidar que los déficits públicos originados por un gasto elevado solo se pueden financiar aumentando los impuestos ahora o aumentándolos más adelante y financiándose entre tanto, con emisiones de deuda. Se sabe que cuando la autoridad se excede, existen los medios adecuados para corregir el yerro, pero que en términos generales hay una garantía de efectividad y objetividad en la acción de los órganos del poder. Esto permite incluso resolver uno de los problemas más serios a que se enfrenta el Estado, el de los límites de la ley. Cierra su intervención el doctor Germán Bula Escobar diciendo: ninguna constitución establece donde se encuentra el punto de equilibrio. Este aspecto corresponde en buena medida a la política. Por eso,
el derecho es el contenido ético de la política, al tiempo que la política es ejercicio práctico del derecho. Quien espere encontrar todas las soluciones para los problemas del poder en la letra de los códigos, corre el riesgo de equivocarse, y quien ignore que la ley tiene límites más allá de los cuales es necesario actuar con fundamento en los preceptos de la política, corre el riesgo de quedarse sin respuesta. Hasta aquí la intervención y resumen de la interesante ponencia del doctor Germán Bula Escobar, la cual fue enviada a todos los concurrentes y demás miembros de la Academia Santanderista vía mail. Quinto, proposiciones y varios miembros han recomendado presentación de las jornadas con una programación mixta, lo que se viene ejerciendo y practicando para que las jornadas nuestras sean tanto presenciales como a nivel virtual, guardando obviamente los debidos protocolos recomendados por las autoridades de salud. Una vez agotado el orden del día, hacia las 6:45 de la tarde, se levantó la sesión número 046, no sin antes hacer las recomendaciones de cuidado personal y familiar en esta época del coronavirus. Está leída el acta número 046, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Cuarto, presentación de los académicos que quieran participar. En este punto del orden del día, quiero manifestar que la sesión de hoy pretendemos hacer un homenaje. Estamos grabándolo, lo compartiremos con los académicos, con las personas que se han excusado. Hoy es un día complicado y yo quisiera que empezáramos por la pieza que usted preparó, señor secretario, en homenaje a nuestro académico, a nuestro amigo, al hombre de tantas batallas, David Rubio. Por favor, dé lectura al texto, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Jorge David Rubio Rodríguez. Este es uno de los momentos en que se nubla la razón para escribir unas notas sobre el amigo al que la parca, en una de esas decisiones absurdas, decide arrancarlo de un jirón para cobrar la osadía de enfrentar el mal del siglo, que se ha llevado tantos buenos y caros amigos en tan corto tiempo. Críticos patentados dirán con razón que al escribir sobre él lo hago a la luz del inmenso afecto, cosa a la que también les doy seguridad. De todos aquellos amigos que han pasado por mi vida en los últimos tiempos, fue Jorge David el que tuvo sobre mí una gran preponderancia por la irradiación espléndida de inteligencia, bondad y don de gentes. Talento vigoroso y claro, hombre dotado de gran claridad para organizar eventos históricos, folclóricos, religiosos, con mínimos detalles para que las cosas salieran a la perfección, con una avasalladora simpatía, mezcla de contagioso entusiasmo juvenil. Su paso por la tierra deja estela discreta que en mi memoria jamás se opacará. Figura cautiva de historiador, investigador meticuloso, ideal camarada, intensa sed de cultura,
que deja legado de frutos excelentes y huellas indelebles. Hombre de gran corazón, no conoció la indiferencia, se interesaba con callada e inextinguible pasión por las cosas de Colombia, por su folclor, por Cundinamarca, por Guaduas, solar preferido, por La Pola, por Antonio Nariño, por sus paisajes y su historia, sus necesidades y problemas. Rutina de quien respira con planes y proyectos sabiamente trazados al compás de sus sentimientos, al impulso de impresiones y de ideas perfectamente coordinadas que daban lustre a sus actos. Las visiones de historia de David abarcan una extensa zona y en mucha parte constituyen la resurrección del pasado, trozos de vida colombiana, cundinamarquesa y guaduera que gracias a una pluma maestra en el arte de las evocaciones conservan su frescura y aparecen palpitantes aún a la realidad. Matices encantadores que se deslizan suavemente a través de su sencillez clásica. Surgen hombres y cosas del pasado, aspectos de las Guaduas de la colonia. Camina con La Pola cogido de la mano a pesar de los reparos de Alejo Sabaraín. Figuras que se desplazan entre las sombras de la noche de su tierra natal. Pluma mágica de relieves coloniales que cobran actualidad, logrado sin el menor artificio, sin sombra de retórica, arte sencillo, perfecto, en que por ninguna parte se advierte la mano del autor. Es la vida de otros tiempos que surge ante nuestros ojos sin disfraces ni oropeles. Así es David Rubio Rodríguez, porque quiero manifestarles, queridos amigos, que él no ha muerto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. En este momento de la reunión quiero dar la palabra a la Academia de Historia de Cundinamarca. Doctor Ernesto, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Olimpo Morales, presidente de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, a nuestro amigo José Asunción Suárez Niño, secretario de esta benemérita institución y compañero allí de líderes también en la Academia de Historia de Cundinamarca. Un saludo muy especial desde luego a todos los compañeros que nos acompañan aquí en la Academia. Veo conectados varios compañeros de la Academia de Historia de Cundinamarca, desde Pacho, Anaerli, Prieto Novoa, doctor Gabriel Balbuena, doctor Álvaro Zúñiga. Pues desde luego que hemos querido atender con gran interés y compromiso y con esa obligación moral que hemos puesto de presente en diferentes actos, esta invitación a esta sesión donde se le está rindiendo un homenaje a uno de los académicos que nos dejó este año y desde luego pues muy cercano a nosotros, nuestro presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca desde el año 2001 hasta el año 2014 y del año 2017 a este año 2020. 16 años y 3 meses nos acompañó David, o lideró David mejor, los caminos de la Academia de Historia de Cundinamarca. Para también respetar el tiempo y frente a lo que me comentaba José Asunción, pues hoy qué podría yo recordar sobre David Rubio Rodríguez y para quienes lo conocieron y no lo conocieron. Yo creo que primero que todo resaltar que como han querido ustedes titular esta sesión, David Rubio Rodríguez in Memoriam, así saldrá publicado un artículo en el periódico más antiguo de Cundinamarca que se publica en Girardot, El Demócrata, un periódico de Carlos Falcón. Saldrá una página con un homenaje a David Rubio Rodríguez que quisimos titular igualmente como ustedes esta sesión. En este escenario, desde luego, pues cómo no recordar en un inicio esa relación de David con Guaduas y cómo desde luego la influencia
que tenía la familia de David en Guaduas desde el siglo XVII, desde 1750, cuando ya, incluso antes, pero desde 1750, cuando ya Ignacio Rubio era designado en ese momento con ocasión de los cargos que se presentaban o los empleos que se daban públicos durante la colonia, era designado alcalde allí pedáneo en el municipio de la villa de Guaduas en 1750. Ya desde el siglo XVIII, insisto, hay una influencia fundamental de la familia Rubio, igualmente de la familia Corpas, con la cual él tenía unos nexos, desde luego, familiares. Y en ese escenario, pues, David, podría yo mencionar de aquí, David no se quedó atrás, si me permiten el término, frente a esa influencia. Desde luego, como lo pudieron ustedes observar en los diferentes homenajes que se le han rendido en la villa de Guaduas y en la vida de David, pues era un agente cultural fundamental en el municipio. Con esos avatares de la política y de la historia de nuestro país que hemos tenido que vivir, la villa de Guaduas en determinado momento tuvo un periodo de decadencia, si lo queremos mencionar, la afectó la violencia, el paramilitarismo, otra serie de factores de violencia en nuestro país, y yo creo que alguien que, si me permiten el término, se lo jugó por resaltar y volver a retomar esa importancia histórica de Guaduas fue David Rubio Rodríguez, desde luego creo que cumpliendo con el legado de sus antepasados desde 1750 y hasta su abuelo, Marcos José Rubio Campos, quien fue quien fue alcalde de Guaduas, el último de los Rubio casi, que fue alcalde de Guaduas por allá en 1923, y les decía que con ocasión de este tema de la violencia, él se echó en el hombro, perdónenme el término, la labor de resaltar nuevamente a Guaduas como un escenario cultural e histórico del país, y así lo logró y así lo hizo. En ese escenario, desde el año 1991, dio la lucha y la batalla cultural en Guaduas, sobre todo, primero que todo, en el aspecto relacionado con defender a la villa de Guaduas como la tierra natal de la Pola. Esto lo llevó, desde luego, ligado a su labor de pesebrista por naturaleza, siendo uno de los hombres que más conocen de la tradición del pesebre en Colombia. Esto lo llevó al nexo con la vida académica, y por allá por el año 93, 92, si la memoria no me falla, ingresó a la primera institución académica, que fue la Sociedad Bolivariana de Colombia. Posteriormente, cuando inició estas luchas con Roberto Velandia por la cundinamarquesidad, viene a vincularse a la Academia de Historia de Cundinamarca en 1994, y allí desde luego fortalece aún más esa lucha cultural que realizaba en Guaduas. Al lado de eso, supo David hacer buen uso de lo que era el fundamento de esta tradición que traemos de la religión católica, de la tradición de la religiosidad popular. Fue un escenario con el cual él también trabajó muy duro en Guaduas y pudo vincular a muchos sectores. ¿Cómo no decirles hoy aquí, desde luego, cómo se sentía uno de contento al asistir al Museo de David, el museo que creó en Guaduas, el Museo de Artes y Tradiciones de la Villa de Guaduas, Patio del Moro, donde es una casa cultural donde confluían todos los sectores de la sociedad de Guaduas, donde podía uno ver a los niños, a los jóvenes que de pronto no tienen las mismas posibilidades que otros tuvimos de estudiar, de tener una familia de pronto con unos recursos para podernos apoyar, estar allí vinculados en los escenarios culturales y en otros aspectos. Fue también otra labor que él desarrolló, al lado de, insisto, promover los temas de religiosidad popular que han llevado con el paso de los años a que Guaduas sea reconocido como uno de los destinos turísticos más importantes en Colombia. Desde luego eso le abrió muchas puertas, y como todos lo saben, pues empezó a vincularse con una serie de instituciones académicas, pero siempre llevando adelante, como lo he dicho en otros actos, dos de los valores que yo más le resaltaba a él, que era la generosidad y el cero egoísmo, que le decía a David: usted es una persona tan generosa y una persona que no conoce el egoísmo. Yo le decía a David, creo que era una de las características y valores más importantes, al lado, desde luego, como lo mencionaba José Asunción, de esa labor incansable que él podía desarrollar en esos diferentes aspectos. Ese escenario, desde luego, pues lo llevó, como les decía, a la presidencia de la Academia de Historia de Cundinamarca. Rápidamente también estuvo muchos años en la Secretaría de la Sociedad Bolivariana de Colombia, trabajando de la mano con el doctor Virgilio Lano, donde desarrollaba una labor muy importante. Yo abogo porque la Sociedad Bolivariana de Colombia vuelva
hacer lo que era en los mejores años, con todo el respeto lo planteo aquí. Después, desde luego, la presidencia en la Academia de Historia de Cundinamarca fue una labor muy importante porque apoyó la creación de los centros de historia y volvió la academia, y lo digo yo siendo zipaquireño, volvió la academia a salir un poco de sus cuatro paredes en su sede aquí en Zipaquirá y a encontrarse con la región de Cundinamarca y a hacernos sentir a todos cundinamarqueses. Estuvo un corto periodo al frente de la sociedad bolivariana y pues finalmente en su última etapa, si lo queremos mencionar así, pues al frente del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias y sobre todo el Colegio Máximo de las Academias de Colombia, donde realizó una labor muy importante encaminada a que el gobierno nacional, el gobierno, sea quien fuere, el partido que fuere, se interese por apoyar estas academias que existen en nuestro país y estas diferentes sociedades científicas. Creo que fue una labor también muy importante que él desarrolló desde la sociedad, desde el Colegio Máximo de las Academias de Colombia cuando estuvo al frente de él. Desde luego, pues, como yo le decía a David también, yo le decía, hombre, usted trabaja tanto por estas instituciones que no ha tenido tiempo de sentarse a escribir, a sacar sus libros, y en algún momento me dijo, me voy a dedicar a eso, porque por estar en múltiples ocupaciones, de pronto no le quedaba el tiempo. De ahí que pues afortunadamente pudo dejarnos unos textos como fueron el de Antonio Nariño y la simbología independentista en el año 2013, el de Francisco Javier Matiz, el mejor pintor de flores del mundo, en el 2017, el que hicimos en coautoría con David de las constituciones de Cundinamarca 1811-1870, otro que trabajamos con David que quedó impreso y quedó pendiente su presentación oficial con David, que lo íbamos a hacer en este mes de diciembre, que fue el de Antonio Nariño, Pensamiento Político y Constitucional, que estaremos pronto a presentar. Y desde luego yo creo que lo más importante fue esa labor y haber podido, David, llevar a muchas personas, a todas estas instituciones, personas interesadas en trabajar por la historia, por la cultura, por todos los aspectos fundamentales de la sociedad colombiana. Y pues desde luego yo me tomaría la voz de lo que mencionaba la señora vicepresidenta de la República al conocer sobre el fallecimiento de David, y ella decía que el bicentenario de la independencia no había podido tener mejor padrino que David Rubio Rodríguez, con esa labor que desde luego también desarrolló. Entonces desde luego que pues es una pérdida irreparable para el sector cultural, pero creo que también nos dejó muchas lecciones, nos dejó muchas cosas que aprender y un trabajo muy importante que realizar, y desde luego pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes, esa corta visión de lo que fue esa labor académica de David en todos los frentes, por lo menos del sector cultural, o en la mayoría de todos los frentes, y esos dos valores que siempre he insistido, que es el de la generosidad y el cero egoísmo que palpitaba de David Rubio Rodríguez y le permitía desde luego tener esas buenas relaciones y trabajar por la cultura de nuestro país. Muchas gracias, doctor Olimpo y José Asunción. Espero haber respetado aquí el tiempo y haber cumplido también con la solicitud de parte de ustedes, y agradecerles el espacio. Doctor Campos, muchas gracias por esa voz de la Academia de Historia de Cundinamarca, que tanto amó, que tanto promocionó, que tanto, como usted lo manifestó, amplió. Yo quisiera, no sé qué se me hizo Ana Derly. Sí, en este momento está desconectada. Está desconectada. Ah, qué pesar. Bueno, doctor Balbuena, por favor, tiene usted la Usted, palabra. señor presidente, que sea impertinente que yo repita unas palabras que pronuncié en la sesión de cierre de actividades de este año en la Academia de Historia de Cundinamarca. Por favor, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Voy a leer un escrito que hice, que lleva por título Jorge David Rubio Rodríguez, promotor de nuestra cultura y defensor de nuestras tradiciones. El pasado jueves 12 de noviembre, los cielos que cubren a este entrañable rincón de nuestros afectos tuvieron ciertamente un extraño resplandor. Muy pocos sabían que esa misma tarde, Jorge David Rubio Rodríguez, el egregio presidente de esta respetable, meritoria y centenaria Academia de Historia, tomado de la mano de la Virgen del Buen Suceso, patrona del municipio de Guaduas, estaba haciendo su tránsito triunfal hacia los insondables valles de la eternidad,
en donde una pléyade de hombres ilustres lo aguardaba para lanzar a su paso ramos de olivo, guirnaldas y laureles, mientras las notas marciales de los ejércitos de Antonio Nariño, los mismos que hicieron de Cundinamarca un estado libre e independiente, marcaban el compás con toda la pompa y la solemnidad propias del acontecimiento, teniendo como fondo las albas de cañón en homenaje del ilustre promotor de nuestra cultura y defensor de nuestras tradiciones. Al fondo podían oírse los vítores y los sonoros aplausos de los concurrentes, en cuyos rostros se dibujaba el rictus inconfundible de la felicidad. En medio de la multitud se destacaban, además del valeroso precursor de nuestra independencia, el mismo que en su imprenta patriótica publicara la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, los hijos más ilustres de la villa de San Miguel de Guaduas. En efecto, allí estaban, para citar algunos pocos, la muy osada y hermosa Policarpa Salabarrieta, acompañada de su novio Alejo Sabaraín, y su amiga Juana María Blanco y Montero, joven guaduera, que también como ella ofrendó su vida por la noble causa de la independencia y la libertad. El talentoso pintor y botánico Francisco Javier Matiz, considerado por el barón de Humboldt como el mejor pintor de flores del mundo, cuya mano prodigiosa registró con admirable maestría y precisión muchas de las especies que cautivaron la atención de la expedición botánica, a cuyo lado se encontraba el negro Pío, esclavo de José Armero, el mismo que se dejaba morder de las serpientes para probar las bondades del guaco como antídoto contra el veneno. El legendario general Tomás Joaquín Acosta y Pérez de Guzmán y su brillantísima hija doña Soledad Acosta de Samper, Miguel Samper Agudelo, cuñado de la anterior, quien por razón de sus propios merecimientos se hizo acreedor al título de gran ciudadano, el valeroso teniente Mariano de la Raga, que sirvió a los ejércitos de Nariño, el talentoso compositor de Pasillos y Bambucos Miguel de la Raga Fernández, el médico y diplomático Juan Nepomuceno Corpas, el brillante historiador Alberto Hincapié Espinosa y un nutrido grupo de frailes y sacerdotes franciscanos que antaño habitaron el convento de la Soledad, también conocido en otras épocas como la Recoleta de Nuestra Señora de los Ángeles, ubicado a orillas del Camino Real, que hoy amenaza ruina y cuya recuperación es sin dudas uno de los grandes propósitos que quedan inconclusos con el fallecimiento del presidente Rubio. Detrás de todos ellos se encontraban asimismo a prudente distancia algunos virreyes, oidores, encomenderos, alcaldes de la Santa Hermandad y alcaldes pedáneos, para quienes el recién llegado es persona bien conocida. En el otro extremo de la explanada celeste se alcanzaban a ver en medio de las multitudes distinguidos miembros de esta academia que nos precedieron en su viaje sin retorno hacia el Oriente Eterno, entre los cuales debo destacar al inolvidable Roberto Velandia Rodríguez, el decano de los historiadores de Cundinamarca, con sus canas y su bigote muy bien cuidados, su porte europeo, su chaleco, su corbatín y sus antiparras, y junto a ellos los más connotados cronistas de Indias, varios constituyentes, gobernadores, presidentes y diputados de Cundinamarca, así como también los mártires ipaquireños, los aguerridos combatientes, liberales y conservadores de la Guerra de los 1000 días, y las delegaciones de los pueblos Panche, Chipcha y Muisca. A partir de ese 12 de noviembre y por toda la eternidad,
Jorge David Rubio Rodríguez tendrá la envidiable oportunidad de involucrarse en interesantísimos diálogos con todos esos actores de la vida nacional para seguir escudriñando en los pormenores de nuestro apasionante devenir histórico. Mi relación de amistad con él comenzó apenas hace 2 años, cuando participó en un interesante conversatorio sobre la vida, obra y milagros de don Antonio Nariño, que sirvió de preámbulo al descubrimiento del óleo del precursor que hoy engalana el salón de sesiones de la sala plena del Consejo de Estado. Al término de tan grata tenida académica, fuimos invitados a un almuerzo en el Hotel de la Ópera, en donde nació de manera espontánea entre nosotros una entrañable relación de amistad, respeto y empatía que fue creciendo con el correr de los días. Como quiera que por mis venas corre sangre cundinamarquesa y que heredé de mi padre, el doctor Luis Alfonso Balbuena Ulloa, y de mis abuelos, un amor profundo por este departamento y por su historia, tuvo David la enorme gentileza de invitarme a las sesiones ordinarias de la Academia, en donde pude conocer de primera mano no solo sus grandes habilidades directivas y su profundo conocimiento de la historia, sino también las grandes virtudes y cualidades personales que lo adornaban, en especial su espiritualidad y su trato siempre cálido y afectuoso. Debo poner de relieve que 2 de los miembros de mi familia merecieron la atención del presidente Rubio: Francisco Javier Matiz Maecha, a quien mencioné anteriormente, y el general Benito Ulloa, comandante de los ejércitos liberales en el occidente del departamento, cuyas biografías escribió haciendo gala de una prosa tan elegante y amena como sencilla, de su gran capacidad investigativa y en especial del rigor, la objetividad y la imparcialidad que deben presidir el trabajo de todo historiador. Infortunadamente, la segunda versión de esas biografías se quedó en el tintero, pero abrigo la esperanza de que su hijo Camilo no deje inconcluso el esfuerzo emprendido por su querido padre. Ahora que él ya no está entre nosotros, puedo decir con un profundo sinsabor que nos quedaron faltando muchas horas de tertulia. No me cansaré de lamentar el no haber podido disfrutar por más tiempo de su preciada amistad, ni recibir en los años venideros los resplandores de su iluminado conocimiento. En todo caso, al ostentar ahora la condición de miembro correspondiente de la Academia de Historia de Cundinamarca, gracias a la generosidad de los académicos Jorge Augusto Hernández Ramírez y Luis Álvaro Gallo Martínez, quienes me postularon para esta dignidad que tanto valoro, me siento moralmente comprometido a contribuir con todo mi empeño y entusiasmo al desarrollo de las actividades de la Academia, pues ese es el mejor homenaje que puedo rendir a la memoria del presidente ausente. Querido David, en medio de la profunda congoja que me causa tu repentina desaparición, quiero repetir con el poeta: cuando aparezca el sol allá en la cumbre, anunciando el esplendor de un nuevo día, evocaremos con gratitud y simpatía a quien guió nuestros pasos con su lumbre. Jorge David Rubio Rodríguez, requiescat in pace. Nosotros seguiremos porfiando en tu propósito de seguir rescatando la conciencia de patria. Esa es mi palabra, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Balbuena. En este momento, antes de decir las palabras de cierre que tengo intención de dirigirles, quiero abrir el micrófono si alguien más quiere intervenir. Entonces, siendo así, yo quiero manifestar el dolor que embarga a la Academia Santanderista de Colombia por la ausencia de David Rubio,
Pero no es solo la Academia Santanderista de Colombia. David Rubio es un hombre que trascenderá, estará seguramente presente en la mención de todos los escritos que se hagan sobre San Miguel de Guaduas, sobre la Pola, sobre Alejo, sobre la Virgen del Buen Suceso. Yo no me voy a referir sino a dos aspectos. Uno, que tiene que ver con su invaluable trabajo en estos 2 años en los cuales él fue el articulador, y así lo reconoce la señora vicepresidenta cada que puede hacerlo, de las celebraciones del Bicentenario. Fue en esta casa de la Hacienda El Cedro, donde tiene su asiento la Academia Santanderista desde sus inicios, que se inició la celebración del Bicentenario. Así nos lo pidió el señor presidente actual de la República, el doctor Duque, y así nos lo pidió la señora vicepresidenta. Iniciamos con un Te Deum, porque la independencia funcionaba con Te Deum, éramos masones de Te Deum. Entonces, como los italianos, que son comunistas católicos, etc. Y entonces, David, aquí ya lo han mencionado, reunía una característica maravillosa. Era el gran civilista, pero con una espiritualidad profunda y respetuosa. Él tenía su religiosidad, él tenía su cercanía profunda al catolicismo. Él promociona de manera impresionante esa devoción que uno podía palpar en Guaduas alrededor de la Virgen del Buen Suceso. Pero era una espiritualidad respetuosa de aquellos que nos decimos agnósticos, gracias a Dios. Entonces, David Rubio planteó, empiezan las celebraciones del Bicentenario, y empieza la historia de siempre, los historiadores a enfrentar a Bolívar y a Santander. Allí, David, en reunión que tuvimos en Tunja, donde trajimos a todas las academias regionales, allí con el doctor Eduardo Duranes, presidente de la Academia de Historia, hicimos un propósito: vamos a volver positivo el Bicentenario. De ahí, por ejemplo, mi conferencia sobre los no desencuentros, sino encuentros de Bolívar y Santander. Bolívar y Santander pudieron tener diferencias, sí, pero tuvieron una ideita chiquitica, que América fuera independiente, y es independiente. Nosotros no somos colonia de nadie, nosotros no dependemos de nadie, tenemos democracias, algunas con problemas, tenemos dictaduras, pero es un continente independiente, es el continente del aire, de la felicidad, de la alegría, del futuro. David Rubio plantea pues, pero él no se queda ahí. Él consigue los recursos, y yo no sé de dónde el tiempo, y publica, no sé, alguno de ustedes me puede ayudar, 8 o 9 libros, folletos, donde él dice, no va a haber una sola palabra, una sola frase que divida, todo va a ser de unión. Y yo le pregunto a David, ¿y cómo vas a lograr eso? Y dice, solo voy a publicar los documentos, los de Bolívar, los de Santander. Por eso aquí, el 23 de mayo, se celebró el inicio del Bicentenario, con la anunciada presencia del presidente, quien tuvo una dificultad, algo pasó ese día grueso, no pudo venir, fue algo grueso, yo no me acuerdo. El 23 de mayo, que también se unió a una fecha, hoy que estamos en las fechas dolorosas, en las fechas de tránsito, gente que se está yendo para el oriente profundo, como dijo el doctor Balbuena, a conversar. El 23 de mayo también había partido Morales Benítez, pero el 23 de mayo es el día en el cual claramente Bolívar y Santander están de acuerdo, porque al otro día viene la proclama de Santander, luego vendrá la de Bolívar, donde dicen, señores, vamos por la libertad de la Nueva Granada, pero nunca los ejércitos libertadores combatirán a los granadinos,
porque no olvidemos que a los granadinos no les gustaba la idea de que vinieran a libertarlos, porque le tenían desconfianza, no al ejército de Santander, sino al ejército que acompañaba a Bolívar, pues que se uniría al de Santander por la gran cantidad de mercenarios y de personas con muchos intereses, tanto francesas como inglesas. Yo quiero reconocer que David es el que prende la chispa, y en esa reunión de las academias les dijimos, miren, ¿por qué no celebramos un bicentenario donde construyamos identidades, donde nos encontremos? No vengamos a llorar que no tenemos recursos, que tenemos gotera, que se nos fue la luz. No, hagamos la historia. Y en ese sentido, él se dedica a hacerlo. Pero hay una cosa que no hemos mencionado hoy, que esta mañana en la sesión de cierre de la academia, de la reunión de los académicos de número de la Academia de la Lengua recordábamos, porque allí también estuvo hoy presente David Rubio. Y es que David consiguió la medio bobadita de que el año entrante las academias tendrán el 54% más de presupuesto. Lloraron mucho porque lo querían pa' bala, pero finalmente David logró que se comprometieran los recursos. Los recursos hoy están apropiados. Las academias el año entrante tendrán el 54% más de producto, de dinero para sobrevivir. Entonces eran cosas silenciosas que hacía David. Quienes fuimos sus huéspedes, José Asunción, el doctor Campos, ¿no? que fuimos en su programa de conexión con la historia. Qué programa tan fresco, tan ágil, cómo nos pedía, por favor, prepárame este tema, prepárame este otro, y el programa salía como con una limpieza, y es impresionante como la gente ve esos programas. Yo tuve la oportunidad de aceptar una invitación de David a Guaduas. Me invitó, como era todo lo de él, era una cosa sutil, era una cosa con suavidad, era una cosa sin imposición, era como para no molestarlo. Él había entrado, así como lo dice el doctor Balbuena, allá donde Luis Miguel Rangel, en el Hotel de la Ópera, donde se inició ese diálogo, él había ingresado, él no ingresaba a la vida de uno, él ingresaba a todo el entorno de uno, no sé cómo. David, mi señora lo adoraba, llamó a David Rubio, pedía que lo pusiéramos en parlante cuando estábamos conversando, y nos hemos ido para Guaduas. Allí veo yo el espectáculo más maravilloso. Yo no sé, yo no creo pues mucho en milagros, pero David tenía alguna capacidad para hacerlos. Un pueblo completo, arreglado, vestido, en el marco de una fiesta popular, sin un trago, pero no porque estuviera prohibido, no porque hubiera ley seca, no, porque esa no era la idea. La gente desfilaba bien vestida, arreglada, y él llevaba toda la fiesta, llevaba las tunas, llevaba los músicos, ponía un tema. Esa ocasión a mí me había invitado porque iba a ver un cuadro del general Santander. No se les olvide que David fue el director muchos años de la Sociedad Bolivariana, hizo un gran cuadro de Santander. Esa fue la razón de mi invitación. No, yo no sé si me invitó y después inventó la comparsa de Santander, no lo sé, pero todo esto que era pagano, todo esto que era historia patria, todo esto que era la pola, Alejo, los amores, estaba enmarcado en que al final la Virgen del Buen Suceso acompañaba ese sincretismo entre lo pagano y todo. Me acordaba yo, por ejemplo, de otro hombre que amó profundamente la provincia, de Morales Benítez, de Otto Morales Benítez, que también venía de un pueblo donde estaba ese sincretismo, donde había un diablo que nos gobierna allá a los riosuceños, pero es un diablo bueno, es un diablo que invita a la danza, al amor, a la nobleza. Ahora le molestó mucho a ciertas
mentes retrógradas de algún departamento de Colombia, porque se puso la imagen del diablo en una iluminación navideña y pues la hicieron retirar. Pero bueno, esos son detalles. Él, sin embargo, lograba hacer ese sincretismo. El pueblo sentado en la plaza, una plaza llena, y David iba explicando episodios históricos por horas muy cortas, pero luego hacíamos mención 4 horas, 3 horas y media, 4 horas. ¿Cómo es posible que él hubiera logrado eso? Luego se armaba una fiesta, la gente salía a comer, etcétera, y empezaban ya los cantos, las muchachas y los muchachos de las tunas, y todo el mundo salía a la casa del Moro. También han mencionado aquí la casa del Moro, esa casa que inspiraba David. Él decía, es que es increíble que la Casa de la Cultura está cerrada a la hora que la gente la puede visitar. De 12 a 2 de la tarde está cerrada porque es una entidad oficial. Cierran a las 6 de la tarde, que es la gente que sale del trabajo. Y luego sábado y domingo, que es cuando la gente no trabaja y vienen los campesinos, está cerrada. Y entonces él abrió la Casa del Moro, aquí también ya lo mencionaron hoy. Abrió la Casa del Moro 24 horas. El último la cerraba. El que quería estar leyendo podía estar leyendo. Uno veía niños, uno veía jóvenes, uno veía gente mayor. En todo caso, David era la unión de actividades espirituales terrenales. Lograba conseguir financiación para esos proyectos. El Patronato de Artes y Ciencias, a todas nuestras academias les ennobleció los actos con esas danzas maravillosas. Mi familia donó toda la ropa de ceremonia de Morales Benítez, los acolevas, los frac, los sombreros, etc. Porque en un momento dado dijimos, pero imagínense ver estas danzas, ver cómo lograban esa precisión en los pasos, cómo nos difundía las cosas. David nos va a hacer falta a todos, le va a hacer mucha falta a la provincia, quienes tienen la responsabilidad de las academias de provincia. No olviden que por la provincia hay que dar todas las luchas y de la provincia viene toda la sabiduría nacional. Allá están todos los dolores, pero está toda la fortaleza. Es hoy pues un día de gran alegría, porque David está con nosotros, porque David nos inspiró a todos los que hemos participado en este acto. David nos unió en una comunión espiritual, histórica y de creación de identidades. Gracias, David, por todo lo que nos entregaste en tu existencia demasiado corta. Muchas gracias. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Disculpe, el señor Oscar Monroy quiere pedir la palabra. El señor Oscar Monroy. Pues Oscar, pues, es decir, ya lo hacemos en la tertulia porque pues estas eran las palabras del cierre. Con el mayor gusto, apenas terminemos la sesión y que abramos la tertulia de nuestras pandeyucas y achiras, tendrás la palabra. ¿Queda algún punto del orden del día? Está agotado el orden del día, señor presidente. Nos queda solamente en la sesión del día de hoy, de cierre de año, enviar un abrazo solidario y afectuoso en estas Navidades, con nuestros mejores deseos de prosperidad y mucha aventura para el próximo año 2021. Les enviamos igualmente un fuerte abrazo santanderista a todos y nos vemos el año entrante. Bueno, se levanta la sesión. Entramos en tertulia informal. Oscar, tienes la palabra, que hoy no viniste a acompañarnos presencialmente. Muchas gracias. No pude asistir y ya le había explicado a José Asunción que estuve en París, en Demist, a partir de las 3 a 5 de la tarde hora de París, aquí en Colombia de 9 a 11, y que tomé todas las notas para hacerlas conocer
en nuestra Sociedad Académica Santanderista, y José Asunción mañana me va a dar la oportunidad de una fecha para exponerla allá a nuestro nivel de Sociedad Académica Santanderista. En el día de hoy, en esta parte, nuestro Jorge Rubio Rodríguez fue una persona supremamente amable en todos sus aspectos. Una de las cosas que me llamó la atención fue cómo conmemoró el sacrificio de la Pola. En ese momento yo no sabía que era su ilustre paisana, y publicó estos libros. Uno, La inmortalidad; otro, El sacrificio; y otro, El presidio. Comienzo con el presidio porque para celebrar ese 21 de noviembre del 2017 estuvimos en la Universidad del Rosario, y allí hubo un acto muy solemne y conocí la alcoba o la pieza o el presidio donde estuvo la Pola detenida antes de ser llevada a la plaza hoy de Bolívar, y de allí salió, caminó por Bogotá y decía que era una mujer joven y patriota hasta que llegó al sitio de su sacrificio en la Plaza Bolívar, en la parte suroccidental, y allí fue fusilada. En este trayecto tuve la oportunidad de comentarle a David que tenía una conferencia sobre Antonio Nariño. Dijo, bueno, pongámonos de acuerdo y la hacemos. Él era presidente de la Sociedad de Academias. Y luego llegamos a la iglesia de San Agustín, y en el costado oriental, suroriental, están los restos de la Pola. Y allí comprendí la importancia para José David de este acontecimiento, que se cumplían los 200 años del sacrificio de esta querida compatriota. Conocí que tenía dos hermanos, la Pola, sacerdotes. El uno era agustino y el otro creo que era dominico. Y entonces con dos hermanos fue sacrificada, dos hermanos sacerdotes. Y luego le comenté a la salida de estas cuestiones que teníamos que cristalizar algunas charlas que ya había dado en la Sociedad Académica Santanderista sobre el general Santander, el cálculo de Santander, y otra que se hizo fue la espada de Bolívar, y le llamó la atención para que la hiciéramos en la Academia de Historia de Cundinamarca. Entonces le dije, paisano, dijo, ¿cómo así? ¿Usted no es de aquí? Dije, no, es que mis ancestros son de Zipaquirá. Mi bisabuelo, Belisario, y mi bisabuela, Guillermo Orosia, eran de Zipaquirá. Mi bisabuelo era maestro de escuela. Y entonces dijo, no, con mayor veras, vamos a hacer la cuestión. En resumidas cuentas, tuve la oportunidad de tratar con una persona de un noble corazón, con una visión muy grande de patria y sobre todo de amor al terruño, cosa que nosotros debemos tener siempre, el amor, el apego a ese terruño. Y le dije por molestar, y la capital de Cundinamarca va a ser Zipaquirá. Y me dijo, lo charlamos. Y nos reímos obviamente del graseo y todo esto. Le agradezco, doctor Olimpo, que me haya permitido expresar estas palabras en memoria de un gran amigo, de un gran patriota y sobre todo de una persona que con su ejemplo nos enseñó, porque una de las cosas que estuvimos charlando cuando llevó las danzas a la Sociedad Académica Santanderista y presentó a la juventud, era la vinculación de la juventud a la Academia de Historia de Cundinamarca, hombres jóvenes, para que patriotas en el futuro comenzaran esa labor de reconocer la historia de su terruño. Doctor Olimpo y José Asunción, mil gracias y mil gracias. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias a ti. Entonces, siendo
Estas las últimas palabras. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Estará llegando las conferencias, las palabras y sobre todo el recuerdo nos acompañará siempre. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz Navidad y pues vamos a ver qué resulta el año entrante. Esto no se acaba, esto puede mejorar o empeorar. Muchas gracias. Ya, Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno.